Adorado y bendito Padre, Dios Todopoderoso, esta hora de la noche te damos gracias, Padre. Alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre, Padre, y te damos la gloria y la honra por este momento, Señor. Te damos gracias porque nos has permitido llegar hasta el final del día, Señor, y te agradecemos que nos cuidas, nos proteges, nos alimentas, nos provees, Padre, y que no nos dejas también sin este alimento espiritual, Señor. Te pedimos que seas eh, que sea tu mensaje, que nos guíes, Padre, y que por medio de nuestro hermano que nos va a dar la clase y la lección el día de hoy, Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando por medio del Señor. Y ayúdanos a prestar atención, Señor, a darle importancia a esta lección, Padre, y Padre, ayúdanos a comprender de qué manera este pasaje bíblico nos va a ayudar a seguir edificándonos, Padre, compartir el gozo de ser tus hijos, Padre, y a seguir creciendo en edificación, Padre, para serte útiles, Padre, y dar fruto de tu palabra y, Padre, y compartir gozosos el evangelio de salvación por medio de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Padre. Amén. Amén. Gracias, Amén. mi hermano Roberto, para que este estudio sea de edificación, hermanos, y que sea sea a Dios toda la honra y toda la gloria. Hermanos, buenas noches a todos, hermanos, sean todos bienvenidos. Es porque se han dado el tiempo para apartar precisamente este tiempo para Dios y su palabra, hermanos. La semana pasada ya estudiamos y aprendimos de la primera mitad de este libro del profeta Abdías en los versículos del 1 al 11, donde vimos que el inicio comienza con la visión de Abdías de quién era Edom y su humillación por parte de Dios, debido más que nada a su orgullo y a su deslealtad para con Dios. Recordemos, hermanos, que Edom era el nombre de la rocosa región montañosa al este del Valle de Araba, que se extiende a unos 160 kilómetros de norte a sur y unos 30 de este a oeste. Tela, conocida como Petra, esta era esa región, así era llamada inclusive como Edom. Estaba excavada muy arriba, en una peña muy perpendicular sobre un valle que era muy bonito, tenía una gran belleza, y estaba muy adentro entre las montañas. De hecho, era la capital. Los idumeos salían en incursiones de merodeo, para vigilar los alrededores, pero luego se regresaban a sus inexpugnables lugares, arriba, allá en los desfiladeros. Ahí se sentían muy seguros ellos. Estos idumeos eran los descendientes de Esaú, y por lo tanto emparentados con los judíos, pero siempre mantuvieron contra los judíos una enemistad acérrima que venía desde la rivalidad de Esaú y de Jacob, que esta rivalidad la vemos que está descrita en Génesis 25, en el versículo 23, y también en el capítulo 27, en el versículo 41. Dijimos también en el estudio anterior que cerraron el paso a Moisés. Un acontecimiento que está relatado, hermanos, en Números 20, allá en los versículos del 14 al 21, y que siempre estaban prestos a ayudar a cualquier enemigo que tocara a Israel. Cualquiera que fuera en contra de Israel, ellos estaban prestos para ayudar a eso, porque tenían esa rivalidad contra ellos. Bien, ahora, perdón, vamos a ver lo que es la segunda mitad de este libro, que comprende de los versículos del 12 al 21. Entonces, recordemos que este libro de Abdías solo se compone de un solo capítulo. Entonces vamos a dar lectura
a los versículos del 12 al 14. Entonces el 14, ¿qué dice mi hermano Vicente? En los versículos del 12 al 14, Sí, hermano. por favor. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Muchas gracias, hermano. Hermanos, mire, desde este versículo 12 vemos que los edomitas se alegraron por la calamidad que había caído sobre el pueblo de Judá. Esta es siempre una acción típica del orgullo, por donde quiera que se le quiera ver. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a alguien alegrándose de las dificultades o problemas que otra persona tiene, nosotros podemos estar seguros de que pues estamos escuchando y viendo a alguien que es muy orgulloso. Y el orgullo pues es algo que Dios dijo que detesta. Y la Biblia declara claramente que Dios detesta el orgullo, identificándolo como una actitud de, podríamos decir, de autosuficiencia y arrogancia. Este rechazo de Dios al orgullo se menciona específicamente en varios pasajes clave, siendo unos de los más destacados. Viene siendo Proverbios 16:5, Proverbios 16:18, Proverbios 8, versículo 13, y también allá en Santiago 4, en el versículo 6. Ahora, la cuarta acción cruel y despiadada de los edomitas fue el saqueo y el pillaje. Fíjense, por ejemplo, yo quiero darle a que nuestro hermano Ricardo le dé lectura, de favor, hermano, a estos dos proverbios para que nosotros nos demos una idea más clara, que son el proverbio 16:5 y el proverbio 16:18. Sí, hermanito. Permítame un segundo. Sí. Proverbios 16, ¿qué, perdón? Proverbio 16, versículo 5. Sí. Y también el versículo 18. 18. Sí, hermano, dice la palabra. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. ¿Sí me escuchan? Sí, sí lo escucho. Ciertamente no quedará impune. Ese es el 5. El 5 y 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Gracias, hermano. Mire, ya que está usted ahí, vea el Proverbios 8 en el versículo 13. Sí, hermano. 8:13. Ajá. Dice la palabra, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Gracias, hermano. Vaya de favor a Santiago, porque Santiago 4, en el versículo 6, también nos habla acerca de cómo Dios detesta el orgullo. Mire, veamos lo que va a leer nuestro hermano. Santiago 4:6. Sí, hermano. Dice Santiago 4:6, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gracias, hermano. Dios resiste a los soberbios. Entonces, mire, por ejemplo, lo que dice el versículo 13 de esta profecía, cuando refiere en esta cuarta acción que es cruel y despiadada de los sodomitas, porque fue ahí el saqueo y el pillaje. Entonces, vamos a darle lectura a este versículo 13. Mi hermana
Mi hermanita Isabel, ¿sí me escucha? A ver, parece que no me escucha. Este, mi hermana Socorrito, ¿sí me escucha? Sí, hermanito. Sí, es que no podía activar el micrófono. Sí. Sí, hermanito. Es el Versículo 13. 13, de favor. Sí. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Gracias, hermana. Los edomitas, hermanos, no solo se unieron al enemigo para ponerse en contra del pueblo de Israel, sino que también se dedicaron activamente al pillaje en contra de ellos, al saqueo, para obtener el botín de los vencidos israelitas después de que el enemigo los condujera al cautiverio. Ellos aprovecharon ese momento. Entonces, hermanos, el orgullo conducirá siempre a la persona a cometer acciones malvadas, y una de ellas es robar y ser deshonesto. Y sabemos que este tipo de pecados son muy sutiles, muy poco perceptibles, que no les damos demasiada importancia, pero terminan por endurecer nuestro corazón. Y la persona pues, termina escuchando a Satanás, que le dice, no es tan grave. Además, Dios siempre te perdona, ¿no te dijo él eso? No te preocupes, no pasa nada. En el día de hoy, hermanos, nuestra sociedad está carcomida por la deshonestidad, por donde quiera que nosotros volteemos. ¿Cuál es nuestro problema? Bueno, la raíz del problema es el orgullo. Una persona orgullosa, viviendo su vida aparte de Dios, esa persona se va a dejar arrastrar por esta clase de vida. A lo mejor la mayoría de nosotros, hermanos, no sabíamos que en este breve libro del profeta Abdías íbamos a encontrar que se señala aquí con claridad que la raíz que ha conducido y aún conduce a los pueblos y a las personas a su propia destrucción es el orgullo. Es decir, esa actitud de autosuficiencia en la vida que afirma la capacidad de las personas para vivir sin Dios, que en vez de darle la gloria a Dios, se glorían a sí mismos. Entonces, ahora llegamos a la quinta acción que surgió de ese orgullo. Ya nuestro hermano le dio lectura al versículo 14 de esta profecía de Abdías, en la lectura que dio. Y en nuestra opinión, esta fue la peor acción que los edomitas pudieron cometer. Y con esta llegaron a nivel muy bajo, al nivel más bajo que se podía llegar. Y aquí es donde ellos revelaron su filosofía animal de la ley de supervivencia del más fuerte. Traicionaron a sus hermanos. Y es que cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia invadió Jerusalén, los habitantes de la ciudad, todos se dispersaron. Y muchos de ellos huyeron a través del campo escabroso de Edom, donde podían ellos esconderse. Pero los edomitas, apostados, ahí escondidos en las encrucijadas, ¿qué creen que hicieron? Delataron cuando venían sus enemigos. Ellos se aproximaban a los enemigos y delataron sus escondites al enemigo invasor. Así de traicioneros eran. Así que cuando los soldados del ejército de Babilonia
les venía pisando los talones a los israelitas, los edomitas, ni prestos ni perezosos, informaron a los soldados sobre los lugares de refugio de los que vivían. Esa fue la forma en que traicionaron a sus hermanos. El orgullo, hermanos, proviene de una actitud, como dijimos, de autosuficiencia, de afrontar la vida y sus luchas, y afrontar la vida y sus luchas y todo, pero sin Dios. Lleva incluso a las personas a traicionar a los suyos para obtener sus propósitos. Es más, ni siquiera los lazos familiares o los vínculos de la amistad evitan tales actitudes. Por supuesto que exteriormente, pues muchos aparentan mantener amistades y buenas relaciones, aunque a la hora de la verdad se transforman en rivales o en enemigos. ¿Ven por qué, hermanos, Dios detesta el orgullo? Esta es una pasión que impulsa a las personas a actuar como animales. Incluso la tremenda verdad cuando una persona intenta vivir sin Dios es que esa persona desciende a niveles más bajos que los animales. Por lo tanto, este libro del profeta Abdías es la respuesta devastadora de Dios a las teorías, a esas teorías sobre el origen del universo y la vida. Aquí está la respuesta. Ahora, para ver la conclusión de este conflicto entre Edom e Israel, pues nosotros tenemos que trasladarnos hasta la época de Cristo. Ahí veremos a un hombre caminando junto al mar de Galilea, sobre los senderos polvorientos de Samaria y por las calles estrechas de Jerusalén. Su nombre era Jesús. Él pertenecía a la línea de descendencia del patriarca Jacob. También podremos ver durante algunos años a un hombre ocupando un trono. Su nombre era Herodes. Y las Sagradas Escrituras, la Biblia, fueron muy cuidadosos al identificarlo con exactitud. Se trataba de Herodes, el idumeo, el edomita, perteneciente a la línea de descendencia de Esaú. Cuando a Jesús le llega una advertencia para que huya, porque Herodes quería matarlo, el Señor dijo: id y decid a aquella zorra, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Como podemos leer en el Evangelio de Lucas. Ahí es donde viene precisamente esto, en Lucas capítulo 13, en el versículo 32. Cuando el Señor Jesús fue finalmente traído ante aquel rey Herodes para enfrentarse a su juicio, Jesús ni siquiera abrió su boca ante Herodes. Lo sabemos por las Escrituras. Allí se encontraron frente a frente Jesús y Herodes. Como si hubiera sido, hermanos, el acto final, vaya, del conflicto que se originó con Jacob y Esaú. Ahora, dice, hermanos, ahora vamos a leer el versículo 15. Que este versículo 15 inicia con una nueva sección titulada La catástrofe de Edom. Hermanita Irma, ¿le quiere dar lectura? Versículo 15, de favor. Sí, dice la palabra de Dios, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones.
Como tú hiciste, se hará contigo. Te recompensará y volverá sobre tu cabeza. Amén. Gracias, hermana. Miren, hermanos, aquí dice, cercano está el día del Señor sobre todas las naciones. Cuando el Señor Jesucristo haya venido a la tierra para establecer su reino, tendrá lugar un juicio sobre las naciones. Esto está descrito por el Señor mismo allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25. Como dice el versículo 16 de esta profecía de Abdías. Dice el versículo 16, dice, yo le voy a dar lectura, dice, de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubiera sido. En otras palabras, Dios le dijo a Edom, como hiciste se te hará. Sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Justicia poética, hermanos. Es la ley del talión, o conocida también como la ley de las represalias. El Señor Jesús dijo que de la manera que juzgáramos, seríamos juzgados. Y también recordemos la frase de Gálatas 6:7, que afirma que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El pueblo de Edom sufriría de la misma forma, hermanos, la misma manera en que había hecho sufrir a otros. Y Dios no permitiría que ninguna nación que haya iniciado una guerra o que se haya caracterizado por su predisposición a las guerras, no, Dios no va a permitir que se salgan con la suya, hermanos. Eso no va a pasar. La historia de las naciones ha demostrado que así como han tratado a otros pueblos, causándoles sufrimiento, pues ellos también recibirán su merecido. Esta ley, si nos vamos a la historia, veremos que se ha cumplido repetidas veces en la historia de la humanidad. Y ahora llegamos a la segunda y última división de este único capítulo de la profecía de Abdías. Y esta última división abarca desde el versículo 17 hasta el 21 y se titula lo que es la restauración de Israel. Hermano Omar, bueno, ¿quiere darle lectura a mi hermano? Sí, hermano, a partir del versículo 15. 17 al Claro. 21, Sí. por favor. Dice la escritura: pero en el monte Sión quedará un remanente, y será lugar santo, y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Entonces la casa de Jacob será un fuego, y la casa de José una llama, y rastrojo la casa de Saúl. Los quemarán y los consumirán, y no quedará sobreviviente alguno de la casa de Saúl, porque el Señor ha hablado. Entonces los del Negueb poseerán el monte de Saúl, y los de la Zafeta, y los de la Zafela, la llanura de los filisteos. Poseerán también el territorio de Efraín y el territorio de Samaria, y Benjamín poseerá Galaad. Y los desterrados de este ejército de los hijos de Israel, que están entre los cananeos hasta Sarepta, y los desterrados de Jerusalén, que están en Sefarat, poseerán las ciudades de Negev. Y subirán libertadores al monte Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será del Señor. Muchas gracias, hermano.
Bien, hermanos, aquí en esta lectura que le acaba de dar a tu hermano del versículo 17 al 21, y que dijimos que se titula lo que es la restauración de Israel, en este párrafo se encuentran solo algunos pocos versículos que se refieren a la nación de Israel. Lo que para Edom fue destrucción, para Israel será una restauración. Todo lo contrario. Entonces, la pequeña nación de Israel, vemos cómo encajó en el programa de un Dios todopoderoso. Hermanos, nosotros estamos presentes en la mente de Dios, pero la pregunta es si estamos dispuestos a llevar el paso de Dios. Dios nos pide que sigamos un paso determinado, pero hay que ver si nosotros estamos dispuestos. O sea, es decir, de vivir al ritmo que Dios nos marque. Nos estamos introduciendo en la eternidad con Él o contra Él. Recordemos que venimos hablando del orgullo, y a eso precisamente es que viene esta pregunta. O nos estamos introduciendo en la eternidad con Él o contra Él por nuestro orgullo. Su plan y su programa, créanme, hermanos, se llevarán a cabo. Así que, pues nosotros haríamos bien en estar de su lado. Hermanos, aunque Dios juzgó a Israel, ese pueblo no iba a ser destruido como nación. Miren lo que leyó nuestro hermano en el versículo 17. Dice, mas en el monte Sión habrá un resto que se salvará. Será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Dice aquí que ahí en el monte de Sión habrá liberación. Desde este monte se ofrecerá salvación para todo el mundo. Esa salvación, hermanos, está siendo hoy ofrecida a nosotros. El Señor Jesús vino y murió en el Gólgota por todos y cada uno de nosotros. Y sabemos que Él va a venir otra vez a esta tierra. Dice el versículo 17 que ese resto que se salvará será santo. Hoy en día no hay santidad en aquel lugar. Mucha gente está ahí tan lejos de Dios como lo está en el sector árabe de la antigua ciudad de Jerusalén. Pero en aquel tiempo futuro, ¿al cual se refiere este pasaje bíblico? Cuando el Señor Jesús reine, entonces habrá allí santidad. Dice también este versículo que la casa de Jacob recuperará sus posesiones y las va a recuperar todas. Todo aquello de lo que fue despojado, todo lo va a recuperar. En el versículo 18 refiere que habrá un juicio último. Y habrá un juicio último y final sobre la casa real de Saúl. Se cree, hermanos, que la casa de Saúl será un reino que no entrará en los reinos eternos de esta tierra, que se convertirán en los reinos, esos reinos eternos de los que habla, se convertirán en los reinos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En ellos no va a entrar. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿y qué impedirá que esa casa real de Saúl esté allí? Pues el orgullo del corazón. Esa actitud de una vida que afirma su capacidad de vivir sin Dios, que se sienten autosuficientes para vivir sin Dios. Miren, hermanos, sabemos que si alguno
una persona, algún hermano, alguien, su decisión es vivir sin Dios, esa persona va a vivir sin Él, sí, pero no solo ahora, no solo ahora en el tiempo actual, sino también por toda la eternidad. Entonces, esto no es nada más ahora, ahorita, en este tiempo, sino toda la eternidad. Si tú decides vivir sin Dios, podemos muchas veces ya estar dentro, pero fuera a la vez. Dice la Escritura, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. A eso se refiere precisamente. Entonces, leamos nuevamente el versículo 19 que leyó nuestro hermano, que inicia el último párrafo o sección de este capítulo y que se titula La consumación de todas las cosas. ¿Quién más está por ahí que le pueda dar lectura? Hermana Janet. Sí, Sí, adelante. me permite. Versículo 19. Vamos a leerlo nuevamente, Sí, voy. por favor. Versículo 19 Sí. dice, y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Cefaela a los filisteos, poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galat. Gracias, hermano. La zona sur de Judá, esta zona se extenderá para poseer el monte de Esaú. Y la zona del oeste incluirá la costa de los filisteos. Los campos de Efraín y los campos de Samaria, que aquí menciona, es decir, son el reino del norte de Israel, será restituido a la nación. Y los de Benjamín, ellos poseerán Galaad, que se encuentra ubicada allá en la orilla oriental del río Jordán. Estos dos últimos versículos, los versículos 20 y el versículo 21 de esta profecía de Abdías, hermanos. Aquí el profeta anticipa la restauración final de Israel. Y nosotros leemos en el versículo 20 de esta profecía de Abdías que los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Esto es lo que dice el versículo 20. A muchos de nosotros se nos hará familiar este nombre de Sarepta. Sarepta se encuentra lejos, situada al norte, entre las ciudades de Tiro y Sidón, allá en el Líbano. Les digo que esta población que se nos hace familiar al escucharla, corresponde de hecho a la misma que se menciona en Lucas 4:26. Permítanme un segundo. Este pasaje de Lucas 4:26 menciona también a Sefarad, y esta población no se menciona en ningún otro lugar de la Biblia, y su ubicación pues, es muy incierta. Su ubicación de hecho viene siendo algo totalmente incierto. ¿Por qué? Porque muchos
Hay quienes la identificaban con España, muchos estudiosos, mientras que otros sugieren que es Esparta o Sardis. Las ciudades que refiere aquí del Negev, estas vienen siendo, son las ciudades de la zona sur, realmente en la península del Sinaí. Israel ocupará toda la tierra que en su día Dios les prometió a ellos. Él le había prometido, recordemos, la promesa que le había hecho al patriarca Abraham de una tierra extensa, de la cual, y en el apogeo del reino, sabemos que solo ocuparon una pequeña parte. ¿Y qué dice el versículo 21, que este es el último versículo de la profecía de Abdías? Y aquí le quiero pedir a mi hermana Rubí, ¿está por ahí? Sí está, pero es que el niño está llore y llore, como Ah, acaba de llegar. bueno, ¿le puedes dar lectura tú? Sí, El versículo 21. versículo 21. Pues sí, es el último de ellos. Ajá, dice la palabra de Dios, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Amén. Gracias. Se refiere este versículo que subirán salvadores. ¿Para qué? Para juzgar. Así como el Señor levantó jueces para libertar a su pueblo, según como lo describe Nehemías 9:27, que dice Nehemías 9:27, para que lo vamos a tomar como referencia, que dice que entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales lo afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia, les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Esto lo refiere Nehemías 9:27. Ahora, también establecerá líderes. Dice el versículo de 21, dice que es que también establecerá líderes similares para ayudar a gobernar en el reino milenario, de acuerdo a como lo describe Apocalipsis 24, que dice, Apocalipsis 24 lo dice, y dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y concluye diciendo el versículo 21 de Abdías, y el reino será de Jehová. Dios sabe cómo cuidar a su pueblo y sabe cómo hacer avanzar su obra, hacer avanzar a su reino de una manera gloriosa. Cuando las naciones sean juzgadas en el día del Señor, Él entonces establecerá su reino donde Dios reina y gobierna a su pueblo de forma directa en la tierra. Y esto de acuerdo a cómo lo describen tanto Zacarías 14:4-9 y Apocalipsis 11-15. Mi hermano Ricardo, ¿le quiere dar lectura, de favor, a Apocalipsis 11:15? Sí, hermanito. Permítame. Apocalipsis, perdón, 11, ¿qué? 11, versículo 15. Sí, hermano. Dice en la epígrafe la séptima trompeta. El versículo 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han vencido
han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermano. Hermanita Isabel, ¿me escucha? Bueno, parece que tiene problemas ahí. Mi hermano Roberto. Sí, mi hermano. Hermanito, mire, ahí en Zacarías, en el capítulo 14, Sí. si le da lectura de favor, es capítulo 14, versículos 4 al 9 nada más. Zacarías 14. 4 al 9. Del 4 al 9 dice: Sí. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Amén. Gracias, hermano. ¿Por qué le dimos lectura a estos pasajes? Porque por lo que nos dice precisamente al final del versículo 21, que dice que y el reino será de Jehová y que va a mandar libertadores. Entonces, esta nota, hermanos, de aliento, esta nota puede ser el propósito central de esta profecía de Abdías. Y nos preguntamos si alguna vez tuvo mucha lectura en aquel tiempo en las calles o el palacio, en los palacios de Edom. Pero ciertamente fue recibido como un estímulo bienvenido entre el pueblo, ese pueblo sufriente de Dios, porque estaban sufriendo en ese tiempo. No se preocupen por los que ignoran su necesidad, por los que se regocijan en sus problemas, por los que se aprovechan de sus crisis, ni por los que se dan la mano con otros para atacarlos. Yo me ocuparé de ellos, dice Jehová. Entonces, esta es la nota de aliento. Aquí, hermanos, llegamos al final de este estudio del libro del profeta Abdías. Ahora sí, hermanos, que con la esperanza y con la condición de que haya sido de edificación para todos y cada uno de nosotros. Sabemos que en los estudios, en las clases, en las predicaciones, siempre hay algunas palabras que se quedan en nuestro corazón, en nuestra mente. Siempre. No precisa que sea todo el estudio completo, pero siempre hay algo que nos recuerda y se nos queda. Y que esto sea precisamente consiga el propósito que se persigue, de que se ha llevado a nuestra vida cotidiana, para que nos sirva para el diario vivir, acercarnos siempre, cada día más a Dios, o en su defecto, no alejarnos en ningún momento por nada, ni siquiera un poco, ya que si no te vas a acercar allá, no te alejes en lo más mínimo. Recuerda siempre las palabras de Jehová, cuélgalas en tu cuello, como dice la Escritura, que estén ahí. Vivir una vida cristiana, escuchando
prédicas, escuchando alabanzas, leyendo devocionales, leyendo reflexiones, agarrando la Biblia, leyendo aquí y allá, para apoyarte en lo que si en un devocional tú ves algo y que te llama la atención y te manda la Biblia, porque si se apoya en la Biblia te va a mandar a las Escrituras, vea la Biblia, confírmalo, y esto te motiva a que abras tu Biblia, investigas, y sin tú quererlo, empiezas a leer un poco más. Entonces, el propósito del estudio, hermanos, es precisamente ese. Y pues les doy gracias por el tiempo que apartaron, no para un servidor, sino para Dios, porque sabemos que esto es para Dios. Quien da el estudio, prepara el estudio pensando en que es para Dios. Quien escucha y atiende el llamado de Dios para acudir a la cita los martes a las 8:30, sabe que está haciéndolo para Dios y que es un alimento espiritual. Entonces, hermanos, aquí llegamos al final de este estudio del profeta Abdías, esperando que haya sido de mucha edificación para todos y cada uno de nosotros. Si hay alguna pregunta que alguien tenga o algún comentario que quiera hacer adicional o complementario a este estudio, para esto es este estudio, hermano, para que nosotros participemos, preguntemos, cuestionemos. Adelante. Tenemos unos minutos para hablar de para preguntar, para comentar demás. Adelante, mi hermano Ricardo. Sí, hermanito. Bueno, antes que nada, gracias a Dios y gracias por su esmero, por su esfuerzo, hermanito, se agradece. Y bueno, precisamente, aunque sea un libro de un capítulo, hermano, pero tiene mucho. Yo lo que he captado algunas cosas, hermano, de este libro. Y yo me hago la pregunta, ¿qué debemos aprender de este libro? Bueno, hay varias cosas que especialmente no debemos quebrantar los vínculos de hermandad en la iglesia, hermano. Puede ser en el mundo, en la familia, a nivel de trabajo, pero lo más importante en la iglesia, hermano. Como cristianos somos hermanos, hermanas, todos de una misma familia, la familia de Dios. Debemos amarnos los unos a los otros como hermanos y hermanas. Un indicio de nuestro amor a Dios es el amor por nuestros hermanos. El mismo apóstol Juan escribió, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 8. El apóstol Juan dijo que no podemos amar a Dios si odiamos a nuestros hermanos. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano es a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan 4:20. Entonces, hermanos, mi hermano, el mensaje de Abdías es fácil de resumir, hermano, a simple vista. Dice, ama a tu hermano y no quebrante los lazos de hermandad. Aquí la historia es del pueblo de, pues, el monte, bueno, Esaú y Jacob, ¿verdad? Entonces, si sucede que hemos quebrantado este vínculo, hermano, como hermanos, así como se quebró de Esaú con Jacob, ¿cuáles serán las consecuencias? Si Dios estaba decidido a castigar a Edom por la forma en que ese pueblo había maltratado a sus hermanos, ahora, ¿qué nos hará Dios si no amamos a nuestros hermanos y hermanas en nuestras familias, en el mundo o en la iglesia? Entonces, como hijos de Dios, podemos amarnos como se debe. Tenemos que asegurarnos de que formamos parte de esa familia de Dios, la iglesia de Cristo. Alguien de afuera puede convertirse, por supuesto, en parte de esa familia, y es lo que estamos haciendo en esta etapa de evangelismo que ya, gracias a Dios, se hizo para la honra y gloria del Señor, pues atraer más almas, ¿verdad? Y que pues todas esas personas de afuera, que están en tinieblas, pues vengan a la luz, a los pies de Cristo, obedeciendo el Evangelio.
¿sí? O sea, oír, creer, arrepentirse, confesar y el bautismo. Entonces, y así ya pertenece a esta familia de Dios, el Señor lo añade, ¿verdad? A su cuerpo, a su reino, a su iglesia. Entonces, hermanos, también me llamó la atención del capítulo, el versículo 21 de los salvadores. Así es. Se me vino que los salvadores, hermanos, son como estos, ¿cómo le diré? Son como los mensajeros del Señor cuando el mismo Señor Jesús iba enviando de dos en dos a sus discípulos. Y ahora, por supuesto, con la gran encomienda que tenemos, hermanos, pues es esa potestad que nos dio el Señor de, pues, predicar, dar la buena nueva, ¿verdad? Eso como que se me vino a la mente, los salvadores. El único salvador es nuestro Señor Jesucristo, pero Él dejó a sus discípulos, a los apóstoles, a los diáconos, ¿verdad? Y obviamente pues a todos los cristianos. Entonces, ese es el rol, el papel que tenemos, hermano, y de gran importancia porque está en juego las almas de muchos que están allá afuera, empezando por nuestra familia, hermano. Y en mi caso, pues a mí me ha costado mucho trabajo, me está costando trabajo predicarles, pero pues sí me oyen con respeto, pero tengo que hacerlo, hermano. Ellos a final de cuentas me dicen, bueno, muy bien, todo eso, tú tu religión y yo la mía, ¿no? Pero bueno, la semilla trato de ponerla, ya el Señor decidirá. Entonces, pues eso yo lo entiendo como los salvadores, o sea, son como los mensajeros de Dios para predicar la buena nueva, ¿sí? Para que haya ese remanente y ese remanente siga creciendo. Entonces, hermanito, pues esa es mi humilde opinión, le agradezco y pues que Dios lo bendiga grandemente. Muchas gracias, mi hermano, por tu comentario. Sí, pues habla la escritura de que se hagan libertadores, ¿verdad? Y son los mensajeros de los que menciona nuestro hermano. Entonces, si hay algún otro comentario, hermanos, si no, para dar por terminado nuestro estudio del día de hoy, ya saben qué profeta sigue la próxima semana. Jonás. Sigue Jonás, efectivamente. Sigue Jonás, la próxima semana ya estarán dando inicio con este profeta de Jonás, que también no es muy amplio porque se compone de 4 capítulos nada más, pero está muy interesante. Si alguien le quiere dar una lectura antes, denle una lectura porque está bastante, de Jonás está muy interesante. Entonces, si no hay más comentarios, adelante, mi hermana Irma. Bueno, yo quería agradecerte por este estudio y como dice el hermano Ricardo, un solo capítulo, pero trae mucho mensaje, este capítulo, mucho que aprender nosotros como cristianos. Aquí yo saqué unos puntos de lo que trata este libro, ¿no? Del orgullo de los edomitas, cómo podemos desmantelar ese orgullo de los edomitas, erradicar las indiferencias ante el dolor ajeno, también y cuidar las relaciones familiares, que también lo podemos aplicar a nuestra vida, y recordar que la justicia y la restauración divina son reales. O sea, Dios, a veces podemos actuar como si Dios no nos viera, como si Dios no nos escuchara, como si Dios nada más hubiera existido en ese tiempo, cuando fue castigo a Edom y ahora ya no. Entonces, no podemos vivir así, o sea, no podemos vivir como si Dios no nos estuviera viendo lo que hacemos con el orgullo, con nuestra soberbia, con lo que le hacemos a nuestros hermanos, a nuestros familiares, como si Dios no viera nada de eso. Vivimos así, vivimos como si Dios no escuchara lo que hablamos a veces de ellos. Vivimos así como si Dios no escuchara nada. Entonces vemos aquí, ¿no? Ahora, para conectar las profecías de Abdías con nuestra vida espiritual actual, en el Nuevo Testamento yo encontré muchos refuerzos, o sea, muchos versículos que hablaban de precisamente ese que diste a leer al hermano, de las advertencias que nos da el Señor contra el orgullo, la indiferencia y el conflicto familiar, mediante estos versículos
que es la Santiago 4:6, ¿verdad? Que creo que lo leyó el hermano. Que dice, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Pues esto nos recuerda que la caída de Edom fue la soberbia. Ellos vivían alejados de Dios, ¿verdad? Y aquí nos dice, mientras que la humildad atrae la gracia del Señor hacia nosotros. Luego también vencer la indiferencia en el dolor ajeno. Aquí vimos contrarrestar el orgullo y la autosuficiencia, que fue lo que leíste que se leyó en Santiago. Luego, cómo vencer la indiferencia ante el dolor ajeno. También, aquí es Gálatas 6:2, dice, ayúdense a llevar los sufrimientos unos a otros. Así obedecerán la ley de Cristo. Y pues aquí nos habla ese que tú leíste, es la actitud de Edom, que miró el sufrimiento de sus hermanos sin involucrarse. Vimos cómo aprendimos en este libro, cómo hicieron ellos, ¿no? No les interesó, al contrario, entregaron a Israel. Entonces vimos también el otro, ahí hay más versículos bíblicos, pero yo más estoy leyendo estos. Sanar las relaciones familiares o evitar el rencor. Aquí, por ejemplo, en Hebreos 12, capítulo 12, versículo 15 y 16, dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause problemas. Aquí es de que nos aseguremos de que nadie aquí dice problemas, asegúrense, dice, de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú. Y aquí nos menciona, muy claramente, que el antepasado de Edom, para advertir sobre cómo el resentimiento destruye el legado espiritual de nosotros, ¿no? Luego, también está Efesios 4:31 al 32, donde dice, dejen de estar tristes y enojados, no griten ni se insulten a los demás, por el contrario, sean buenos y compasivos unos con otros, perdónense. Y hay que cortar de raíz los conflictos familiares antes de que se convierta en un odio, ¿no? O sea, así como los de Edom. Entonces aquí estamos viendo pues cómo podemos llevar todo porque podemos pensar nosotros que nada más, bueno, allá, fue en ese tiempo, y ellos, los de Edom, hermano de Jacob, que era Esaú, y son sus descendientes, ¿verdad? De ellos, podemos pensar, pues es que nomás fue en ese tiempo, ¿no? Y no actuemos como si Dios no nos viera, como si Dios no nos escuchara. Dios nos ve todo lo que hacemos, o sea, nosotros no podemos ver, ¿verdad? Pero Dios está viendo y está escuchando lo que hablamos, lo que decimos. Entonces, a mí me gustó mucho este libro porque está chico, pero para mí yo me llevo mucho. Digo, es nada más un capítulo pequeño a lectura, pero me llevo mucho aprendizaje porque pues ahí me advierte claramente que pues debo dejar mi orgullo, mi soberbia, para mí, ¿verdad? Porque obviamente a mí yo me quedo con esa parte de la escritura, la parte que tengo de orgullo, la de soberbia, porque no podemos decir que no la tenemos y no actuar como si Dios no me viera, no debo de actuar ni como si Dios no me escuchara. Entonces, muchas gracias por este mensaje muy bueno, que me ayuda mucho, me edifica. Gracias. Gracias a Dios. Sí, siempre hablamos muchas veces de que nuestra fe es puesta a prueba cuando pasamos por pruebas, pero no hablamos de que nuestra fe debe ser confirmada por nosotros mismos, porque andamos por la vida como actuando como si no creyéramos en Dios, como si no tuviéramos la conciencia o sea, como si no creyéramos lo que la Biblia dice, que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es omnipotente, todo lo puede. Que Dios ve y que Dios escucha. Entonces, no demostramos nuestra fe. Y no se trata de demostrarla a la iglesia, no se trata de demostrarla a los hermanos. Se trata de demostrarla a Dios. Dios, heme aquí. El heme aquí es
aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué hago ante esta situación? Y como dice la hermana, actuamos a veces como si no creyéramos. O sea, no es cierto eso de que Dios me ve, no es cierto, hombre. O sea, actúo de esa manera. No, hombre, no es cierto, hombre. Dios no me escucha. ¿Cómo Dios se va a ocupar de mí si tiene cosas más importantes que atender? De esta pequeñez, de esta cosa que como estaba diciendo en el estudio, que la persona termina escuchando a Satanás, que le dice al oído, no es tan grave. Además, Dios te dijo que siempre te perdone. No te preocupes, no pasa nada. No pasa nada, son pequeñeces. Y que no estamos confirmando nuestra fe. Y no ante la iglesia, no ante los hermanos, ante nosotros mismos y ante Dios, porque recordemos que el cristianismo es una relación con Cristo, con Dios. Es una relación personal, muy personal. Entonces, mis hermanos, este es el estudio que hemos tenido durante 3 semanas de Abdías, y que por la gracia de Dios, pues hemos apartado un tiempo para esto. Y Dios está contento, Dios está feliz por esto, porque las cosas se vienen dando bonitas. Tuvimos un domingo maravilloso y y vemos, hermano, la mano de Dios en todos y cada uno de nosotros, de toda la iglesia. Únicamente 2 personas no participaron, de toda la iglesia. Nada más 2 personas no participaron. Pero eso no nos ocupamos de los que no, sino de los que sí. Que Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Y le voy a pedir a mi hermano César Omar si nos quiere guiar en oración para dar por terminado este estudio y darle gracias a Dios por su guía. Hermano César Omar. Ya no está, hermano. Ya no lo vi, sí es cierto. Nuestro hermano Vicente, ¿nos quiere guiar en oración, hermano? Vamos a orar. Oremos. Bondadoso Dios y Padre nuestro, gracias te damos por este tiempo de estudio. Gracias por la reflexión que nos mandas a tener respecto a la conducta que debemos tener unos con otros. Padre bueno, gracias por el ejemplo de Jesucristo. Gracias porque nos pones el reto, la meta de ser cada día más como Él. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos entrañablemente. Ayúdanos, Señor, a ponernos en sus zapatos, a ser empáticos con ellos. Señor, no somos jueces ni juzgadores de nadie, tú eres el juez. Porque tú conoces los corazones, tú sabes, Señor, las intenciones de la mente y del corazón de cada uno. Ayúdanos solamente a amar a los hermanos, apoyarlos, a ver de qué manera podemos ser útiles con ellos, como debió haber sido Edom con Israel, en ese caso con Judá, a la destrucción por Nabucodonosor. En lugar de ayudarlos, de amarlos, de socorrerlos, Señor, hicieron todo lo contrario y tu juicio fue severo contra esa nación. Padre, entonces te rogamos que como tu iglesia nos ayude, Señor, a ser ejemplo. Que podamos mirar, Señor, en tu palabra, en la carta que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses. Que seamos un modelo de iglesia como ellos. En amor, en trabajo, en esperanza. Dios eterno, concédenos esta noche descansar y el día de mañana amanecer con bien. Gracias por nuestro hermano
Luis Omar y su esfuerzo para nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre cumple el propósito para el cual es expuesta. Soberano Señor, te rogamos que nos permitas descansar, nos ayudes para que el día de mañana podamos continuar con nuestras actividades y que siempre estemos considerando cómo poderte servir cada vez mejor. Bendice a tu iglesia que nos reunimos en la calle de San Isauro. Ayúdanos a hacer la iglesia que tú quieres en ese lugar, que seamos luz y sal de esa comunidad. Padre, oramos por ellos que asistieron el domingo. Señor, que no sea el último día, pero que sea el inicio de una constante en la cual ellos puedan ver en nosotros la imagen de Jesucristo y de esa manera ser cautivos por la misericordia de nuestro Señor mostrada en nosotros. Padre bueno, gracias por tu bondad. Gracias por cada uno de los presentes y su esfuerzo de estar. En el precioso nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús te lo rogamos y te lo agradecemos. Amén. 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 Hermanos, Amén. Amén. Gracias por el estudio. Gracias, maestros. Buenas noches a todos. Gracias, papi. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. God bless you. Buenas noches. Thank you. Buenas noches, maestros. Bye. Good night. Bye.